Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí una vez más en este podcast de UTIPEG, trayendo temas de gran relevancia en esta campaña de defensa de la industria de los hidrocarburos, que no es solamente fuente de empleo de nuestros afiliados, de los trabajadores de la industria petrolera, sino un patrimonio de todos los colombianos. Por eso queremos hablarle a ellos, a sus familias, a sus amigos, al país, acerca de cosas de gran relevancia hoy por hoy. Y hoy, como no es la excepción, tengo un invitado de grandes quilates, un político joven, no solamente politólogo de formación y con altos estudios en temas políticos, sino uno que ejerce, uno que trabaja en servicio a Colombia desde el Partido Salvación Nacional. Está conmigo Nicolás Gómez. Nicolás, muy buenas tardes. Hombre, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Gusto estar aquí defendiendo la industria petrolera, que eso me parece que es berraquísimo. Esa es la actitud, en eso estamos comprometidos hasta los tuétanos. Y bueno, te hemos invitado porque hemos estado leyendo unas columnas muy interesantes en los medios de comunicación acerca de este falso ambientalismo, este fanatismo ambiental, llamémoslo también, que han usado como pretexto para limitar el desarrollo minero, por supuesto, en nuestro sector petrolero, para desarrollar el sector petrolero y para afectar en general la economía de Colombia. Hablemos un poquito de esas columnas, de lo que tú planteas allí, y desde allí miremos cómo esto puede ser útil para despertar la conciencia de nuestros seguidores frente a esta problemática. Mire, yo creo que Colombia no es ajena a lo que está pasando en todo el mundo, y yo creo y tengo la convicción y lo he estudiado y sé de dónde viene. Eso inicia casi que en los 70s, pero el medio ambiente o la discusión que antes era el calentamiento global, que ahora es el cambio climático, y cómo se va eso migrando, cambiando. La izquierda y el wokeism y el progresismo lo ha utilizado como un caballo de batalla, en donde a mí me preocupa gravemente que es la excusa perfecta para meter un modelo socialista de planificación económica centralizada, dependiente del Estado, en donde siempre lo decía Marcuse hace muchos años en la revolución sexual y de liberación en los Estados Unidos, que es como el padre de ese progresismo nuevo, y hay que buscar un enemigo, y ese enemigo se tiene que generarse o generarle al lado de ese enemigo como un tema de intolerancia y volverlo, ¿no?, el dueño de todos nuestros males. Y la izquierda ha sido muy hábil en coger esa retórica, siempre aprovechándose de las minorías, cogiendo las causas justas, y eso les da varias herramientas. La primera, que les da una altura moral en los debates, ¿no? Porque ¿quién se opone a salvar a los pingüinos y quién se opone a salvar al planeta? Entonces, argumentativamente es muy fácil y muy vendible para los políticos y para la izquierda como movimiento, y nos pone a todos los que usamos un poquito de uso de razón o decimos, oiga, pues sí, hay que cuidar el medio ambiente. Aquí nadie creo que es negacionista, solamente que yo creo que tenemos un poco más de sentido común y entendemos que para poder progresar, para poder llegar a tener mayor tecnología, mayores recursos, para tener todo este estilo de vida que tenemos, ¿no? Los celulares, los zapatos, la ropa, todo lo que tenemos como sociedad, pues está muy dependiente todavía de la industria minero-energética, no solamente del tema petrolero. Entonces yo creo que en Colombia, la que ha sido una vocera, he sido muy crítico de ella. Pero espérate, antes de entrar ahí, sí, porque mira, gracias. Yo creo que este abrebocas es súper interesante. Aquí estamos conectando muchas cosas que ha sido parte de muchas conversaciones que hemos tenido. Es que, en efecto, el progresismo y el wokismo del que se está hablando hoy en día es una evolución. Nosotros, como organización sindical, hemos tenido que desafiar el marxismo clásico, el de la lucha de clases entre el obrero y el empleador, que les han impuesto que tienen que verse como enemigos. Nosotros hemos dicho, no, espere, aquí nosotros somos cooperantes, somos interdependientes, aquí estamos del mismo lado de la mesa para generar valor, porque eso es lo único que garantiza paz laboral. Pero fíjense que con todos estos actores como Marcuse, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt en general, y toda esa evolución, los años 60 y 70 del siglo pasado, que marcaron esa nueva izquierda, el neomarxismo, el marxismo cultural, y que ha ido evolucionando, en últimas nos trae a esos sistemas opresivos, como los llaman algunos autores, que es donde nos buscan poner en enemistad por algo.
¿no? Entonces, obreros y empleadores ahora son ambientalistas contra supuestos antiambientalistas o algo así, ¿no? Siempre es el bien y el mal, es siempre la retórica y la historia. Porque un pequeño, digamos, paréntesis, porque cito a Marcuse, porque Marcuse tuvo, o es la revolución de la izquierda comunista socialista en el mundo en los años 60, 70, porque el marxismo fracasó, rotundamente fracasó. Es igual, o es una ideología igual, creo yo, de criminal, como dice Petro, que el nazismo. Mató millones de personas, acabó con países, es opresiva, es autoritaria, no ha funcionado en ningún lugar que se ha aplicado. Y ese fracaso del marxismo, digamos, después de la revolución bolchevique, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Fría, al encontrar que ese marxismo de la lucha de clases, clásico, sí, de la lucha de clases fracasa, lo reinventa Marcuse y muchos otros. Gramsci también le aportó, exacto, a eso. Muchos de esos nuevos ideólogos diciendo, no, venga, es que la lucha de clases ya no nos funciona por una simple razón, porque el capitalismo fue tan exitoso que esa clase trabajadora que ellos creían que iba a ser su vehículo, su ejército para poder tener esa utopía socialista, pues se volvió tan rica que no quiere pues salir a quemar las cosas, ni quiere ser oprimida, sino que quiere libertad, quiere tener una casa, quiere tener un carro, quiere vivir, digamos, de las cosas positivas de la mejoría de la calidad de vida que brindó el capitalismo. Entonces por eso trajeron esa nueva mezcolanza, que es encontrar unas nuevas minorías y encontrar unas nuevas retóricas y nuevos enemigos. En Estados Unidos, que es donde nace, en Europa, comenzaron a coger minorías excluidas, y Marcuse lo dice literalmente en sus escritos: hay que aprovecharse de las minorías LGTBI, de las negritudes, de todas esas minorías pequeñas que vamos a poder cabalgar y manipularlas para que ataquen ese gran capital. Marcuse descubrió una cosa que la estamos viviendo hoy en Colombia con Gustavo Petro, pero con la que yo creo que es una de las más peligrosas enemigas en todo esto, que es Susana Muhammad y la Irene Vélez y toda esa conceptualización, y es: el capitalismo es tan exitoso y tan fuerte que hay que destruirlos desde adentro, desde afuera va a ser imposible. Tal cual. Yo no me quiero privar de hacer un comentario aquí porque se me vino a la mente. Tu tío abuelo, Álvaro, lo decía con mucha claridad. Los comunistas creen que los campesinos colombianos son resentidos y creen que por ahí pueden meterse. Y claramente eso no les ha funcionado, porque en últimas la inmensa mayoría de los colombianos somos personas de principios y de valores y que no le caminamos a ese discurso. Pero ahí es donde nos tratan de engañar, cuando nos ponen en esos falsos dilemas de agua o petróleo, de querer de que se extinga la especie, como dicen por ahí algunos, de manera irresponsable, y arrinconarnos de alguna manera y hacernos ver como los depredadores del ambiente, y entonces estamos destruyendo al planeta, cuando lo que en realidad hacemos es aportar la energía, como tú lo decías, que nos da la calidad de vida. Y entonces, por eso es que hablan de crecimiento económico y todas estas cosas. No, ahí vamos, y ahí tocas un punto importante para ya meternos como en materia de las columnas y de por qué estoy haciendo, digamos, estas denuncias, y por qué como joven hago una cosa que es peligrosísima, que es no negar que hay un problema. El cambio climático sí es un problema que la humanidad tiene que enfrentar, pero no es un problema apocalíptico como lo ven de la izquierda. Uh-huh. Y que tiene que hacerse de la manera más razonable, más costo eficiente, más efectiva, sobre todo porque si no lo hacemos de esa manera vamos a sacrificar a la gente más desprotegida. Total. Volver las cosas más costosas, la energía. Lo que está pasando con el gas hoy. Exacto. El gas hoy a la que Colombia más afectas es a las poblaciones más vulnerables. Y yo sí creo y estoy convencido, y esa creo que va a ser mi nueva lucha, creo que hasta siento algo divino que se acerca de que eso es lo que voy a trabajar fuertemente, y es que la mejor política ambiental es sacar a la gente de la pobreza. Total. Cuando una persona tiene hambre, cuando una persona está concentrada en que su hijo reciba algún tipo de educación, salga adelante, sobreviva, pues no está pensando en el medio ambiente. Y ya vamos, digamos, hacia hablar un poco más de por qué hicimos la columna y esos temas ambientales. Pero el punto que tocabas del odio es muy importante, y eso es algo que también la audiencia tiene que saber. La izquierda entendió que el odio a largo plazo no es vendible, por eso pasaron a la victimización. Entonces, si ustedes se dan cuenta ahorita, no es tanto la lucha de clases, sino es el tema de la victimización racial, la victimización sexual, la victimización en todos los aspectos, porque hay una clase opresora que no es que sea que me odie, sino que me victimiza. Entonces, ese es el cambio entre odio y victimización. ¿Sí? Muy interesante, pero queremos aportar a ese llamado del que estás hablando un ejemplo práctico: el gas natural. Vuelvo y lo traigo a la mesa. Hoy está creciendo de manera vertiginosa dos elementos: el precio,
acaban de cerrarse unas rondas de negociación del gas colombiano que Ecopetrol le vende a los distribuidores que luego nos lo venden a nosotros en el servicio público, donde hay un incremento en el precio. Claro, el precio empieza a hacerse referencia del precio de importación y por eso aumenta el precio. Y está aumentando el volumen de importación, con lo cual vamos a terminar cada día pagando gas más caro. Eso afecta a la base de la población. 11 millones de familias en Colombia cocinan con gas natural y su costo de vida se les va a incrementar. Pero Nicolás, el tema ambiental es donde se conecta. Eso es perverso para el medio ambiente. Porque ¿qué sucede? ¿Qué hace una persona que no puede pagar la factura del gas? Tú y yo la vamos a poder pagar, pero el que no la puede pagar, ¿qué hace? Sale a buscar leña, a depredar los bosques, a generar un impacto ambiental y de salud pública mucho más grave. Por eso tiene todo el sentido. Es como lo que yo le decía, sacar a la gente de la pobreza es la mejor política ambiental, porque, por ejemplo, y ahorita pues ya hablamos un poco más de las columnas que yo denunciaba, vamos a gastar en esas columnas que estaba denunciando, hablaba sobre el plan de acción de biodiversidad, que creo que es la matriz, viene un pedazo desde el plan de desarrollo y otros decretos que han venido haciendo, pero con la COP16, Susana Muhammad y el petrismo lograron materializar este plan de acción que creo yo es la vía rápida hacia un modelo socialista, medio comunista, ambiental, que es el que estoy denunciando. Y ahí creo que no es por ser negacionista, y aquí no es que estemos, a mí pues ninguna minera ni ninguna empresa petrolera me patrocina ni me dijo que hiciera esto, sino porque yo creo que la política pública, que es donde hice mi maestría y mis especializaciones, tiene que hacerse de la manera más eficiente. Entonces, si uno va a gastar un jurgo de recursos, tiene que priorizarlos y utilizarlos de la mejor manera, y creo que lo que van a hacer en el plan de acción de biodiversidad va a ser sumamente grave, va a ser estúpido, va a ser irracional, y vamos a gastar 76 billones de pesos, que son aproximadamente 19.000 millones de dólares, el 7% del PIB para los economistas que nos están viendo proyectado a 2025, en un huevo, perdón la expresión, de metas incumplibles que no van a cambiar y ni siquiera van a alivianar como debería ser el tema del medio ambiente. Por ejemplo, lo que usted menciona, una gran política que podríamos hacer en Colombia para resolver y reducir emisiones, para salvarle la vida a las personas, porque el que cocina con leña, el problema no solamente es que se muere de cáncer pulmonar, porque es peor que fumar cigarrillos, porque es que uno cocina todos los días y además mata a sus hijos y a sus tíos y a todo el que esté en ese ambiente de cocina. Si usted gasifica, por ejemplo, toda Colombia, o sea, usted garantiza que haga gas natural en todas las cocinas del país, no solamente salva vidas, reduce emisiones y hace un impacto ambiental gigantesco, porque entonces deja de depredar los bosques, deja de correr la frontera agrícola, deja de usar carbón, porque en otros compensan con carbón y con madera. Entonces, por ejemplo, ese es el tipo de cosas que deberíamos estar viendo, que no cuestan tanta plata, cuestan una plata, pero no cuestan 76 billones de pesos. De acuerdo. Y que podríamos hacer grandes cambios. Y ahí es donde pues comienzo a denunciar en esas dos columnas, y ahí ya podemos ir tocando varios temas de lo que se pretende hacer en ese plan de acción de biodiversidad. Excelente. Y agrego algo, no solamente de verdad hacemos algo bien por el ambiente, sino que además de eso generamos regalías, generamos impuestos, generamos empleo de la calidad. Política del desarrollo Por integral. supuesto, es una visión que crea valor y no una que lo destruye. Empleos formales, exactamente. Familias se salen de la pobreza, genera movilidad social, como les digo, o sea, creer todo, yo creo que todos los cuentos son chimbos a excepción de este. Colombia, para salir de la pobreza, necesita explotar todos sus recursos de la manera más sostenible y más inteligente posible, mineroenergéticos y de hidrocarburos. El resto de los cuentos que nos vendan son chismos. Claro, hay que salvarse la enfermedad holandesa, hay que traducir esa inversión en valor agregado, en aumentar la educación, la calidad de vida, en generar infraestructura, en comenzar a migrar hacia otros sectores, potenciar la agricultura, el turismo y muchas otras cosas más, pero la única forma de financiar el resto de las cosas que el Estado necesita solamente va a provenir, en nuestro caso, porque no somos una potencia tecnológica, no somos una potencia educativa, no somos una potencia en turismo, no somos una potencia prácticamente en nada, solamente en nuestras materias primas desde la colonia a hoy. Entonces hay que coger esos recursos para invertirlos de una manera mejor para que el país pueda ser mucho más sostenible a futuro. Pero hacer lo que piensan hacer, que es lo que yo creo que va a ser el acatombe, la quiebra del desarrollo y fiscal de nuestro país, es esto que ellos pretenden. Ellos dicen que no hay plata para la educación, que no hay plata para la salud, que no hay plata para muchos otros sectores, pero vuelvo y digo, se van a gastar 76 billones de pesos, para que lo pongamos en perspectiva, porque hay veces yo sufro y es que los colombianos pues vemos que se roban
roban 30.000, que se roban 100.000, que se suman 300.000. Y como vemos ese estado lejos allá, como la mitad de nuestro país está en la informalidad, no paga impuestos, la relación con el Estado es no me joda, pues no le está doliendo como a los que pagamos impuestos nos debe estar doliendo. Y las proporciones para que se hagan cuenta de esto, y ya hablamos de las metas, de lo que van a hacer, de las talanqueras que le van a poner al sector, porque yo creo que es el plan de acción no para la biodiversidad, sino para destruir del todo cualquier futuro del sector minero energético en nuestro país. Pero esa proporción de 76 billones de pesos, mire, póngalo en educación, y si quiere vamos por sectores de lo que le gusta a la gente, los más populares. En educación este gobierno prometió como 100 sedes universitarias o 19 sedes universitarias. Sea cual sea el número, invirtieron un solo billón de pesos. Todas atrasadas, todas no van en nada, pero usted con 76 billones de pesos le resolvería a todas las ciudades capitales del país, a las cabeceras departamentales del país, una sede universitaria y todo el complemento de infraestructura universitaria y escolar que necesite. Con esa plata. Con los 76 de golpe acabaríamos el grueso de las deudas que tenemos en el sistema de salud. Sería el momento para hacer una reforma de la salud para poder solventar y mejorar lo que necesitemos solventar, pero garantizaríamos a los colombianos que el sistema de salud ya no tiene problemas de la noche a la mañana, con 76. Con 76 billones de pesos usted haría exactamente toda la infraestructura que hicimos de vías 4G otra vez. Usted podría hacer la 5G de la misma extensión, con durabilidad, interconectar el país. Con los 76 billones de pesos, ahora que les duele mucho la interconexión del país, que es cierta, que la ausencia del Estado, lograría usted pavimentar, en mis cálculos, la aproximación del 75% de las vías terciarias que necesita el país. Entonces se acaban muchas excusas y el país de la noche a la mañana sería bien invertida esa plata. Daríamos la vuelta total a muchas cosas. La línea del metro de Bogotá, esa que tanto protegemos y que todos los colombianos sabemos que cuesta muchísimo dinero. Al inicio, ahorita ha subido un poco más, pero ronda entre 12 y 15 billones de pesos. Usted le daría otra línea a Medellín, crearía el de Barranquilla, el de Cali, y con un par de préstamos más haría las que le faltan a Bogotá. O sea, esa es la dimensión de dinero que estamos hablando, y ahora lo bonito de este ejercicio es ver en las estupideces que se lo van a gastar. ¿Por qué estupideces? Porque suenan bien, son bonitas, como le digo, nadie se puede oponer a salvar a los pingüinos y al mundo y a la biodiversidad, pero hay que vivir en la realidad. Y mi tarea, lo que quiero decir, sobre todo a la generación joven, a mis primas que cuando escuchen esto me van a dejar de hablar, a otros amigos y amigas me van a dejar de hablar, porque como nuestra generación, mi generación, es como usted no puede oponerse al cambio climático, usted no puede criticar, usted no puede ni siquiera es algo cuestionar. religioso prácticamente. Si usted es petrolero, minero, usted es Satán, pues. Sí, total. Y eso lo ha logrado porque imagínese usted de político, y ahí es que cuando hablo con políticos de derecha, lo chistoso, ser político de izquierda es muy fácil porque usted es un irresponsable que usa unas políticas que suenan divinamente, pero que son totalmente irrealizables. Entonces, un político que dice que él va a salvar el planeta, pues es un gran discurso de campaña. No lo va a hacer. Y un político que dice que va a resolver los problemas sociales, pues es un gran discurso de campaña. No lo terminan haciendo, como lo estamos viendo en este gobierno. Entonces, como para hablar un poco más en materia, que pena que me extendí, hablamos un resumen corto, que es lo que veo o lo que saqué en mis columnas de la manera más desmenuzada. El plan de acción de biodiversidad, para mi sorpresa, y espero que esto lo vea el sector minero energético, casi nadie se lo ha leído. Estuve con el sector minero, estuve con un pedazo del sector petrolero y nadie se ha sentado a leer. Es que no es tan divertido, pero son 360 páginas que crearon, ¿no? Involucraron comunidades, minorías, comunidades indígenas, negritudes, hicieron cuanta vaina. Eso debió haber costado unos 100.000 millones de pesos, quién sabe cuánto gastaron en esa creación de ese plan de biodiversidad. Fue conectado con la COP16 y eso tiene unas 6 metas nacionales principales. La primera, la protección del 34% adicional a lo que está ya bajo protección de resguardos y comunidades afrodescendientes de nuestro país, que es más o menos un 30% del territorio nacional. Es un 34% adicional. Es decir, a lo que ya está en reservas naturales y en protecciones especiales. Recientemente nosotros alertábamos acerca de un anuncio hecho por Earth Insight, que hablaba de que había que limitar nuevos 65 millones de hectáreas de Colombia para evitar el daño ambiental y la afectación de resguardos indígenas y minorías raciales y cosas de estas. Aquí estamos hablando de eso, de limitar más territorio adicional.
que no vamos a poder desarrollar minería, no vamos a desarrollar industria petrolera en pro de esto. O sea, Mire cómo vamos a va a gastar funcionar. plata en eso para reducir nuestros ingresos. Entonces, ¿Es usted algo mira, como eso? listo, Nicolás, nos está diciendo que esos 76 billones, los 19 mil millones de dólares, ¿por qué hago la referencia a dólares? Porque al colombiano por alguna razón ahí sí le duele. Sí, sí, sí. Cuando usted le habla de 30 mil millones de pesos, eso no es tanta plata, eso es mucha plata. Claro. Es mucha plata, es casi 15 millones de dólares, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué uso la referencia? Porque entonces vamos a ir, o lo que estipula esto es que 34% adicional de territorio terrestre y marítimo entra en alguna categoría de las que ellos De estipulan protección. ahí de protección especial para la biodiversidad. Entonces, eso se interpreta y de ahí emanan muchas cosas que han sido muy polémicas últimamente, que es la resolución esa de ordenamiento territorial de la Sabana de Bogotá, Ajá. que los bogotanos la tienen que haber conocido porque la frenó un juez, porque la hizo de manera autoritaria e ilegal Susana Muhammad, la quería imponer. Eso hubiera fregado a Bogotá en 12 proyectos de infraestructura centrales. Y a la sabana, expansión de la minería, floricultura, poner redes eléctricas los hubiera frenado y las hubiera condicionado gravemente. De ahí emana todo este plan de esa protección de ese 34%, 19 millones de hectáreas más o menos. Las otras muy graves que fueron polémicas fueron las de Antioquia, en el suroeste antioqueño, que el gobernador Andrés Julián hizo una gran tarea, que son las APAS, Sí. que son esas como zonas especiales de protección para la producción de alimentos, que es literalmente entre la resolución de Susana, esas APAS, las zonas de reserva campesina, zonas ambientales La especiales. delimitación de páramos, lo que pasó en Santander. Muchas de esas figuras que han venido creando, otras las han ido robusteciendo, a otras les han extendido muchas de esas funciones. Son todos instrumentos para una economía central y planificada, que eso en términos prácticos es socialismo. Claro. Es decir, que el Estado, un señor en un escritorio en Bogotá, al mejor estilo soviético, ¿no? Un tipo por allá en Moscú, ¿no? Un tipo en Bogotá nos dice, en este pedazo, más o menos a dedo, a criterio, porque esos son los funcionarios o la Agencia Nacional de Tierras, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Ambiente, u otras entidades que estén con esas potestades, le dicen, no, Alejandro, venga, su finca de 50 hectáreas, este polígono que yo lo determino desde la unidad de planificación rural de nuestro país, va a ser una APA. Y en esta APA, en este polígono determinado, usted solamente puede usarlo para esto que yo le voy a decir. El uso de tierra acondicionado. Entonces solamente puede sembrar arroz. Sí, sí, pero es que venga, acá esto son unas montañas, solamente puedo sembrar café. Entonces, lo único que pega en el suroeste antioqueño, si es que hay, porque generalmente es minero, porque los terrenos son muy difíciles, entonces van más hacia, por ejemplo, el café. Entonces, si solamente en su finca se puede hacer café, entonces yo desde Bogotá le digo, no, usted tiene que hacer arroz. Entonces dice, pero ¿cómo va a hacer arroz en un despeñadero? No, mi finca es cafetera. Entonces, si usted no me cumple con las APAS, si usted, Alejandro, no hace el uso de suelo que yo le digo como Ministerio de Agricultura y como Ministerio de Ambiente, está abierta a expropiación o extinción del dominio. Socialismo puro. Totalmente, o sea, eso es expropiación, violenta la propiedad privada, es la planificación central y es también una vaina muy testaruda, muy centralista, que es la violación de la autonomía territorial y regional de nuestro Por país. supuesto. Entonces, venga, yo les digo acá en Antioquia qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Eso nunca ha funcionado, ya fracasó en la Unión Soviética, ya fracasó en todos los experimentos socialistas. Entonces, estos son los instrumentos en donde a mí me preocupa, porque también entonces eso se va a prestar con las zonas de reserva campesina, con las APAS y con todas estas figuras que están creando, para decirle, ¿usted tiene una mina, Alejandro, ahí en ese terreno? Lo No siento. sabe que es que esto es un área especial protegida, ya sea porque una asociación campesina amiga del gobierno diga que es, o porque una asociación indígena diga que es, o porque una asociación afrodescendiente diga que es, o porque yo como gobierno, por paisaje, me parece que es que ese bosque que hay ahí donde usted va a hacer su mina, o donde tiene su mina, no, suspenda el título minero, esto pasa a control del Estado. Entonces eso es terrible para la inversión privada, para la incertidumbre y para fregar el desarrollo del país. No va a ser todo el territorio, pero va a ser un 30% adicional del 30% que ya está sometido en las áreas de resguardo, afrodescendientes y todas las, digamos, categorías especiales, que además con varios decretos que se incluyen dentro de este plan de acción de biodiversidad, ya le van a dar autoridad a esas comunidades indígenas o de resguardos especiales para crear ordenamientos territoriales para que, si no es el ministerio, le dicen ellos, no, Alejandro, acá lo que usted está haciendo no es, tiene que hacer lo que yo diga. Entonces eso es gravísimo. Ya por esa es la primera meta que es Esa es la terrible. primera meta. Segunda meta. La segunda meta que me preocupa muchísimo. Ellos dicen que van a transformar 5 millones de hectáreas en proyectos sostenibles. Para que haga la comparación o para que hagan la comparación. El país tiene aproximadamente
unas 43, 53 millones de hectáreas de potencial agropecuario. Give or take, como dicen los gringos. Quítale o póngale. Colombia usa 5 millones de hectáreas, 5.3 millones de hectáreas de uso agropecuario hoy, que está sembrado en utilización, diga usted café, arroz, floricultura, lo que se está utilizando son 5. Entonces, ¿por qué digo que esto también es lleno de mentiras y manipulaciones? Dígame, ¿cómo van a lograr en 5 años, o sea, cuál es la hoja de ruta para gastar un infierno de dinero para supuestamente hacer exactamente el mismo nivel de tierra que décadas nos han costado construir Convertir de en uso, productivas y todo esto? convertirlas en productivas de uso agropecuario en proyectos sostenibles? O sea, es lo que el Estado colombiano y la sociedad colombiana se han demorado décadas en construir. Ellos dicen, en 5 años yo lo hago, solamente garantíceme los billones de pesos que necesito para eso. Además, eso abre otra puerta peligrosísima, es que al que tiene su cultivo, ¿qué es eso de volverlo sostenible? O sea, ¿cuáles son los lineamientos? Esos lineamientos todavía no existen. Por eso ¿Qué impacto va a tener en la productividad, por ejemplo? no, porque entonces usted puede tener tecnología de punta, ser uno de los berracos en este país. No, llega Susana Muhammad y dice, no, es que eso no es sostenible. A mí no me parece que eso sea sostenible, entonces usted tiene que adaptar a mis requerimientos. Por eso yo he venido advirtiendo y le he advertido a varios sectores del sector productivo, porque esto no solamente es minería, esto no solamente es petróleo, esto es agricultura, porcicultura, piscicultura, todas las agriculturas que hayan, en donde se va a venir una avalancha de reglamentaciones en la cual vamos a tener que estar muy pendientes y ir a dar la pelea con UTIPEC y con muchas otras asociaciones, porque esto es un exabrupto. Entonces, la segunda es una mentira. Suena bonito, pero es una mentira. No la van a lograr. 5 millones nuevos de proyectos productivos. Pónganle la tercera, Ajá. que es una de las más preocupantes. Yo resalto estas 3 porque me parecen que es una barbaridad. La tercera es, ellos crearon un término que se llama la bioeconomía. La bioeconomía es un sancocho de varios sectores que ellos creen que conforman la bioeconomía. Entonces hay turismo, hay algunas como biofarmacéuticas, no, todo lo que es medio que ellos consideran ecológico, sostenible y tal. Entonces la bioeconomía, según una cifra medio inventada del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Agricultura, representa hoy en día más o menos el 0,8% del PIB. Ellos dicen que en 5 años van a crecerlo al 3% del PIB, para que la bioeconomía sea el 3% del PIB, como medio diciendo, pues vamos a joder todo lo minero, lo energético. Y lo vamos a sustituir por esto. Que yo lo reemplazo con bioeconomía. Entonces, para que hagamos el ejercicio nuevamente, porque esto es una mentira. ¿Qué sector económico en el mundo crece al 55 al 70% anual para lograr un crecimiento del 275% en 5 años para que pase del 0,8 al 3%? Ninguno, ni siquiera el petróleo logra crecer. No. Así usted haga fracking, ese sector no logra crecer al 50% de manera sostenida durante 5 años. Es imposible. Entonces, ¿a dónde se va a ir la plata? ¿Qué van a hacer con esa plata? Mi sospecha es, y he revisado, porque he pedido varios derechos de petición, pero el Ministerio de Ambiente no me lo responde bien, me lo responde a medias. La misma Susana Muhammad se angustió mucho, me dijo que me invitaba al ministerio a ver cómo funcionaba de bien ese fondo para la vida de la biodiversidad, que es como la fiducia en donde están conectando todo el dinero. No me invitaron, obviamente, porque yo creo que el 50%, por lo menos de lo que yo he visto, el 50% de la contratación de ese fondo va hacia 2 vías. Una, para unas cosas sumamente difusas con unas fundaciones de dudosa procedencia que le aseguro todas son de afinidad política a la izquierda, como lo que he podido ver, toda esa afinidad política a la izquierda, porque si no, no se las otorgan, porque quien decide el otorgamiento de esas convocatorias es la ministra de Ambiente y su séquito. Entonces eso no es una licitación ni nada por el estilo. Lo otro son unos contratos hacia unos institutos que los colombianos más o menos respetamos, pero que al fin y al cabo son más o menos ONGs. El Instituto Van Humboldt, el SICHI, que es el del Amazonas, pero ellos subcontratan todo eso con lo que obviamente... Pero al final termina siendo como burocracia y clientelismo. Se van a robar sí. Yo creo que se van a robar la plata. Total. Porque la experiencia que ha tenido el mundo, porque es que ya ahorita hay una línea no de fanatismo ambiental y de radicalismo ambiental, sino inclusive el único economista ambiental que ganó un Nobel dice muchas cosas que se salen de esa línea, de esa matriz del fanatismo, porque eso es otra conversación que está pasando en el mundo. Dice, pues, usted para cambiar o para obligar al mundo a tomar acción hacia lo del cambio climático es una cosa muy difusa que no la sentimos muy apegada a nosotros, porque pues si a usted le quitan la salud de la noche a la mañana,
el país lo siente. O sea, si no puedo atender a mi abuelita, lo siento. Pero pues que el cambio climático, pues nadie lo está sintiendo, digamos, en el día a día. Entonces, por eso la izquierda ha exagerado el problema. Por eso digo que el cambio climático sí es un problema, pero es un problema que se puede resolver, que lo vamos a eventualmente resolver, pero que no puede desplazar la resolución de muchísimos otros problemas que necesitamos. Más prioritarios, total. Exacto, pero entonces ellos han hecho algo muy hábil, que es venderle a mi generación que es que se va a acabar el mundo. Usted que ya tiene unas canas, ¿cuántas veces le han dicho que se acababa el mundo? Mi viejo siempre me dice, la Guerra Fría se iba a acabar, ¿no? A nosotros yo creo que aquí con esta generación que es un poco más joven, con el calendario maya, ¿no? En 2012 que se iba a acabar. Al Gore, que era el que perdió contra Bush. El calentamiento global. Lleva diciendo que el calentamiento global nos iba a matar hace 45 años, cada 7 años él va posponiendo un poquito la fechita. Y Greta Thunberg, ¿no? Pues cada 5 o 4 años, cuando le dan un poquito más de fondo, sale y dice que es que no, que es en 2030 que se acaba. Por eso lo de Net Zero, todo lo de plan, todo eso, nada de eso se va a cumplir. Total. Entonces repasemos. Tenemos un grave problema en ordenamiento territorial. Que son las 34, sí. Las de 34% del territorio, sí, dicen. Tenemos un grave problema en creer que vamos a incorporar 5 millones nuevas de hectáreas en o proyectos. Convertir esas 5 millones de hectáreas en proyectos sostenibles, que es el equivalente a todo el uso agropecuario del país. De acuerdo, no va a pasar. Eso es. Tercero, la bioeconomía. Del 0,3 al 0,8, que significa un crecimiento de 275%, que obligaría a que ese sancocho de cosas que se inventaron ahí creciera al 55, al 70% anual, que eso es y que imposible. Pareciera ser que más bien es un pretexto para usar unos fondos para asignarlos de una manera. Sí. Tanto lo del territorio como lo otro. Todo eso lo van a gastar. Todo está. Cuarta. Hay un problema que es un poco difuso, porque ahí está para que vea lo chistoso de estos cálculos, ¿no? De los bienpensantes uniandinos, y eso que yo tengo mi maestría de Uniandes, pero a veces me decepciona, que se inventan unos números, ¿no? Entonces, hasta inclusive desde Duque, porque es que también la derecha tiene que comenzar a entender que esto del fanatismo ambiental y la presión ambiental política afecta también a la derecha. Total. Porque durante el gobierno de Duque nos promovió y nos metió Escazú. Sí. Que todavía no se está implementando. Cuando se implemente va a ser la consulta previa, que no deja ser nada multiplicado por 20, porque la consulta previa igual suena muy bonito, pero fue un mecanismo de extorsión legal que inhibe el desarrollo. Así mismo. Eso hay que cambiarlo. Duque nos metió eso. Y Duque, que está obsesionado con esa agenda ambiental, porque seguro le van a dar fondos y le dan fondos por todas partes, nos metió una meta que la recoge este plan de acción de biodiversidad, que es el tema crucial de que supuestamente para 2030 no explican cómo. Ninguna de estas metas explican cómo van a llegar allá. Ajá. Dan unos indicadores y reparten funciones, burocracia, eso es intersectorial, y eso tiene un jurgo de complejidades que no van a servir para un carajo, que van a reducir el 51% de las emisiones de CO2 en el país para 2030. Okay. Nadie en el mundo lo ha logrado. De hecho, creo que todas esas metas que se ponen año tras año, es tan inservible la COP que han tenido que hacer, creo que no sé, van como en 20 puntas. Sí. Y eso nunca cumplen, nunca pueden, nunca nada. De hecho, la misma ONU, para los ambientalistas, y Susana que después vea esto, pues porque para la ONU le sirve para ellos para unas cosas y para otras no. Si uno hace mi siguiente tarea antes de que termine diciembre, porque tiene el doble o el triple páginas del plan de la acción de biodiversidad, es sentarse a ver los informes de la ONU sobre el medio ambiente y sobre los objetivos de medio ambiente, en donde la misma ONU dice: la anterior década fue perdida. O sea, nos pusimos a hacer unas metas, nos pusimos a gastar un jurgo de plata, no cambió en absolutamente nada. O sea, no podemos decir que hayamos hecho algo mejor gracias a eso. Uh-huh. Entonces, aquí hay un problema, porque si usted más o menos las implicaciones de reducir el 51% del CO2 para la gente más vulnerable, para un país en vías de desarrollo, que es lo que yo creo que va a ser y lo que deberíamos comenzar a hablarle a la gente es en esos términos, porque el chévere cambiar el mundo y salvar el medio ambiente, hasta que yo te digo: bueno, Alejandro, ¿qué tan dispuesto estás de hacer esa tarea? Pero pues listo, yo de político la hago, pero me tienes que pagar $5,000 al año para hacerla. Claro. ¿Qué te parece? Eso se llaman impuestos. Entonces, si usted le pregunta a los colombianos, que hoy había hablado con varios, estuvimos en varias reuniones, estuvimos con varios comerciantes, con gente trabajadora, yo les decía: oiga, ¿qué es lo que más duro les está dando en este gobierno? Y dicen: maestro, yo con 100,000 pesos no compro nada en el de uno.
Y uno lo vive. O sea, yo me acuerdo y yo hacía esta referencia. Claro, mi padre siempre fue, y sonará, pero a mí me vale tres, sonará un poco elitista, pero mi padre era un abogado exitoso y todos sus pesos se los ganó con el sudor de su frente y el esfuerzo de su espalda. Y yo me acuerdo cuando era chiquito que no iba a hacer mercado, eso era una casa grande porque había un jurgo de gente, eran 3 carritos de mercado y costaban $1.000.000. 3 carros full, maestro. O sea, hoy la gente, y usted va, y yo ahorita que vivo con mi pareja, hacemos el mercado, yo con $500.000, con mucho esfuerzo, logro llenar la mitad de un carrito de mercado. Así es. Comprando en el de uno, intentando comprar la proteína lo mejor que se pueda. Y ya la carne no se puede, ¿no? Porque la carne, un lomo, son $100.000. Entonces, yo creo que si uno comienza a explicar a la gente que todas estas medidas de política pública implicarían afectar gravemente su bolsillo y gravemente su economía y gravemente la economía del país, gastando plata que no tenemos, gastándola mal y además subiendo los impuestos porque la plata viene de algún lado. Claro. Creo que la gente comienza a pensar diferente de eso. Pero Nicolás, yo quiero agregar aquí algo. No solamente nos va a ser más caro, es que por el otro lado nos quitan la fuente de ingresos. Es que estamos hablando aquí en un sector que tiende a desaparecer gracias a esta política. Es decir, mañana el mercado va a ser más caro, pero nosotros no vamos a tener ingresos porque no va a haber empleo en este sector, porque nos dicen que nos lo van de pronto a reemplazar en la bioeconomía, pero yo les aseguro, la bioeconomía no paga el nivel de ingresos que nos genera a nosotros, por ejemplo, una industria de empleo decente como la nuestra. Entonces ahí es donde la cosa se multiplica en su impacto adverso. Y fíjese que el discurso no es la teoría no es la práctica. Yo creo que el mercado tiene y ha demostrado que si hay algo más barato es el mejor incentivo. Mire, si fuera mucho más barato y fuera sostenible y fuera todo lo que el petrismo y Susana nos venden de los parques eólicos y los paneles solares, pues créame que todo el mundo estaría habría que haciéndolo. forzarlo. Todo el mundo estaría haciéndolo. Total. Eso tiene 1000 problemas. Claro. Claro, hay discusiones, todo es una transacción en la vida, todo va a tener un impacto ambiental, pero el problema es que todas estas nuevas tecnologías, si no le metemos un infierno de dinero en innovación para bajarles el precio para que sean rentables y viables, no va a haber transición energética. Total. Y si usted quita el sector de minero energético y hidrocarburos, pues se jode todo porque claro. es que no podemos de la noche a la mañana hacerlo. Y agreguemos algo muy importante, es que a Colombia no le pagan por tener sol ni por tener viento. Esos proyectos enriquecen a los chinos que fabrican los paneles y las álabes de todos estos de esta infraestructura. Nosotros aquí no nos beneficiamos de eso. Entonces ahí también hay que ver a dónde fluyen los recursos. Cuando yo desarrollo el gas, cuando yo desarrollo el petróleo, eso, el energético, es mío y eso es lo que yo le vendo al mundo, eso es lo que yo le aporto a la sociedad y por eso me pagan. Por lo otro no, por lo otro yo soy un adquiriente de tecnología. Fíjese lo difícil que es esta conversación y lo superficial y irresponsables que han sido los políticos en abordarla, porque es que la gente entonces cree que ya poniendo lo eólico y lo solar, ya eso es súper limpio. Maestro, el costo de producción de esas hélices. La minería que se hace para eso es intensiva. Monumental. Total. Para los paneles solares, pues, total. Toca, y para las baterías de los carros eléctricos, que ya se ha demostrado que han sido un fracaso. Y creo que la gente se está devolviendo y la industria se está devolviendo es otra vez a gasolina, pero a motores muchísimo más pequeños y mucho más eficientes y mucho menos contaminantes, porque el tema de las baterías, el mantenimiento, los costos y todo eso, si usted no subsidia radicalmente esos carros eléctricos, nadie los compra. Mira, porque lo otro es mucho más barato, pero eso aplica en solar, en lo eólico. O sea, esas astas hay que cambiarlas, toca enterrarlas, que no sirven para un carajo más. Los paneles, igual deshacerse los paneles y hacer los paneles son muy complejos. Y el problema grande, tú me corregirás, en el tema de eólico y solar, el almacenamiento de esa energía para uso después. Fuera de las horas pico en las que exacto, fuera de la intensidad, pues todavía no está desarrollado. Hoy, si usted juntara, y el anterior día estaba leyendo esas cifras, si usted juntara todas las baterías de almacenamiento que existen en el mundo, nos daría para guardar solamente 1 minuto de energía del consumo de la demanda mundial. Claro. No, y miren, yo agrego un elemento. Recientemente un invitado que tuvimos aquí, un profesor muy brillante en estos temas, nos hablaba de un dato. El cálculo para hacer la transición energética de los países más grandes del mundo demandaría solo en términos de cobre triplicar la producción de cobre en el mundo.
Y ese es un recurso natural no renovable. Y no solamente eso, si usted lo mira en términos económicos, que es más mi enfoque de cómo podemos usar de la mejor manera para recibir la mejor inversión de a cambio. Es que Sí, yo creo claro. que el medio ambiente hay que verlo no con fanatismo y con gritos y con apocalipsis, sino de manera inteligente, como con la menor cantidad podemos sacar el mejor máximo. provecho. Y eso aplicado a muchísimas otras cosas. Y cuando usted ve esa dinámica, y yo lo expreso en mis clases, porque yo tengo clases de primer semestre, yo dicto historia política colombiana, al final les hago un poco de recorrido de política pública, las historias de las políticas públicas. Cuando usted mira las gráficas de lo que va a costar, no hay suficiente dinero para poder financiarlo. Total. En ningún pedazo del mundo. O sea, cuando usted ve la línea del Producto Interno Bruto Mundial comparado con lo que cuesta, lo que significa cumplir con los acuerdos de París y con todas esas estipulaciones como el net zero, que es cero emisiones, es imposible. O sea, financieramente es imposible. Y la ONU nomás está hablando que para resolver todas esas metas de la Agenda 2030, entonces hay que gastar 15 trillones de dólares, de los cuales pues también muy difusos, ojalá obviamente mucho mejor implementados que lo que harían acá en el Ministerio de Ambiente, pero aún así saben que gastando esa plata no saben bien, no saben cuánto cambiaría la fluctuación de esos grados. Y hay otro análisis, al final de gastarnos toda esa plata, en vez de sacar a los niños de la pobreza, de educarlos mejor, porque si usted estadísticamente, ya cuando tiene poblaciones muy grandes, si usted por ejemplo le trae toda la educación que requiere Latinoamérica en África, poblacionalmente, estadísticamente hablando, ahí hay el potencial de cerebros que podrían solucionar muchos de los problemas de innovación que tenemos. Entonces, es más inteligente gastarnos plata que no tenemos, endeudarnos para no poder pagar o utilizar, sí, atender, cuidar la biodiversidad, intentar que no haya deforestación, hacer prácticas sostenibles y gastar el grueso en lograr sacar mucho mejor la educación, la inteligencia y aumentar las posibilidades de innovación. Entonces, cuando usted mira ya esos comparativos económicos, creo que hay una conversación que nadie está teniendo, porque acá todo el mundo lo ve como, ¿usted está en contra de la paz o a favor de la paz? ¿Usted está en contra del medio ambiente o está en contra del medio ambiente? No, usemos la plata de manera mucho más inteligente. Ahí en el resto de las metas, volviendo al plan de acción de biodiversidad, ahí estoy de acuerdo con unas. Hay que reducir la deforestación, ¿de acuerdo? Claro. Bien, si se puede limitar lo más que se pueda el avance de la frontera agrícola, sí, pero no, en partes en donde se pueda, pues permita. Claro. Hacia el Amazonas, pues no, pero hacia el otro lado sí tiene que permitir hacer las cosas. Y ahí hay otras de protección de especies en peligro de extinción. A mí me parece que eso está bien, ojalá lo hagan de la mejor manera, pero las otras son un exabrupto. Y volviendo otra vez al tema económico. En el tema económico no es sensato endeudarse al punto de no poder pagar para no saber qué resultado vamos a tener. Entonces, si usted también sigue esa ruta, va a tener un problema. Digamos que usted y yo nos volvamos Susana Muhammad 2.0 y activistas ambientales. El problema de la insostenibilidad financiera y a largo plazo y de resultados palpables es que la gente va a dejar de creer en el problema. Total. Y al dejar de creer en el problema, no vamos a solucionar el problema. Entonces, la gente no va a votar porque cuando me toque el bolsillo de verdad, pues va a decir, uy, no, yo prefiero alimentar a mi hijo, prefiero comprarme un carro, prefiero hacer muchas cosas más que salvar el medio ambiente. Lo que decíamos hace un rato, la protección de los bosques queda en una teoría cuando ya no tengo plata para pagar la factura del gas y me toca ir a cortar el árbol para poder cocinar, porque es supervivencia. Pero bueno, el tiempo podría transcurrir por horas porque esta es una conversación muy, muy sabrosa. Nicolás, pero estamos en esa situación hoy en Colombia. Estamos en un gobierno que nos ha condenado a esa situación de la que estamos hablando. Yo tengo fe de que se va más pronto que tarde. ¿Qué va a pasar el día siguiente cuando un nuevo gobierno llegue? ¿Qué tenemos que hacer para revertir este daño que se está causando? Yo creo que todavía no nos ha condenado, nos están condenando. Estamos como todavía en juicio, todavía no nos han dado la sentencia. Ya se estaban implementando muchas Bueno, cosas. pero es que no se firmaron contratos de exploración en todo este periodo. Ya eso es condena. No, se redujo la inversión en nuestro sector de manera que 30.000 empleos se han perdido. Eso ya es parte de la condena. Creo que hasta más. Vamos por el camino. Sí, yo creo que hasta más. Creo que hasta más porque creo que se redujo la mitad de la inversión por lo menos solamente en petróleo se fue. Porque es que Petro cree que es que los mercados no leen la incertidumbre que él genera. La izquierda cree que uno puede hacer todas estas cosas sin consecuencias. Por eso se divide uno mucho entre la izquierda y cuando uno
yo me considero conservador, pero cuando uno es de derecha, pues tiene conciencia, tiene responsabilidad, uno sabe que ser irresponsable tiene consecuencias, la izquierda cree que no. Entonces, yo creo que ya nos están condenando, yo creo que esto se puede reversar. La ventaja del plan de acción de biodiversidad y todas estas políticas que son generalmente resoluciones, reglamentaciones, no son proyectos de ley todos, Escazú va a ser mucho más difícil de reversar, pero el resto de otros con voluntad política se puede. El hecho no es frenar y destruir y no hacer nada al respecto, sino hacer una cosa con sentido común, es lo que yo quisiera proponer. O sea, hay que hacer una armonía en donde se pueda reducir las regulaciones y las trabas y los obstáculos y los ataques a las industrias para que permitan su desarrollo, para que esto deje de ser un infierno fiscal y de incertidumbre y regulatorio, y que a la vez podamos hacer las acciones más inteligentes, más costo eficientes para cuidar nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente, pero con algo de sentido común, no con digamos que con el patrón que nos está trayendo este gobierno. Entonces yo creo que eso es lo primero. El siguiente gobierno, el problema que yo estoy señalando es que el siguiente gobierno, más allá que no sea de izquierda petrista, tiene que entender que si sigue con estas vainas, que la comunidad internacional se las va a presionar y que les van a exigir que sigan con eso, pues el país se va a fregar. Lo otro es que a los colombianos hay que decirles que hay esperanza, el futuro puede ser potencialmente muy bueno para nosotros y para el mundo. De hecho, nunca hemos estado mejor. Creo que solamente pasamos de que morían, yo no sé, hace 100 años morían 2 millones de personas por eventos climáticos, hoy solamente mueren 27,000 al año. Sí, entonces, y 20%, 80% estaba en la pobreza, hoy se ha reducido al 20%. El capitalismo ha logrado cuidar más el medio ambiente, ha logrado salvar a gente de la pobreza, nos ha logrado volvernos mucho más hábiles para defendernos de los fenómenos climáticos y de muchas otras cosas. Entonces, yo creo que hay que dar una voz de esperanza, pero yo quiero ser práctico aquí. Hay que elegir un buen gobierno. O sea, yo no estoy aquí dando un nombre, pero lo que estoy diciendo es hay que elegir un buen gobierno, porque no basta solamente, como lo decías, es que no sea otra vez el petrismo. Hay que elegir un buen gobierno que le quepa en la cabeza esto que se va a enfrentar. Pero también hay que renovar un Congreso, porque es que lo decías, hay que tramitar leyes, hay que respaldar claramente ese tema. Hay que cambiar el Código Minero otra vez, hay que volver a revertir todas estas legislaciones que han hecho, hay que cambiar muchas vainas en el legislativo, y ahí es donde, por eso yo le digo, el próximo gobierno. Y eso me da algo de esperanza que hasta los sectores más moderados de centro, que fueron los primeros hace unos años en prohibir el fracking, en atacar a la minería, en atacar al petróleo, esos centros moderados como Oviedo, como Cárdenas, todos esos que hicieron un jurgo de malas decisiones para el sector productivo, ahora están diciendo hay que hacer fracking, claro. hay que aprovechar nuestros recursos, claro, porque se viene una crisis fiscal inminente. Entonces, ¿cuál sería el mensaje que yo creo que hay que buscar? Es que el próximo gobierno entienda que si Colombia no explota sus recursos, no va a salir de la pobreza. Y que el objetivo aquí es sacar a la gente de la pobreza lo más rápido posible para cuidar el medio ambiente. No es al revés, porque entonces nos vamos a condenar a la pobreza y no vamos a salvar al medio ambiente y va a ser una pésima decisión para nuestro futuro. Entonces, si logramos cambiar el chip, que es lo que yo quiero decir, es que sí nos importa el medio ambiente, pero hagámoslo con sentido común. Y lo otro es ese sentimiento que le venden a mi generación de que es culpa nuestra que el mundo se va a acabar. Si Colombia desaparece de la noche a la mañana de la faz de la tierra, no afecta en nada, absolutamente nada, la producción total de CO2 en el mundo. Nosotros somos como el 0,02% de lo que hay. Y si nosotros dejamos de explotar nuestros recursos, eso no significa que el sureste asiático y que India y que otras potencias, Bangladesh, dejen de hacerlo. Entonces hay que ser inteligentes, hay que explotar los recursos con la mejor tecnología posible. Y ahí sí le mando un último mensaje, una última cuña. Una meta que sí debería ser de consenso es, maestro, la minería ilegal y el sector petrolero que hacen las cosas al pie de la letra hacen un excelente trabajo y cada vez con mejor tecnología. La minería ilegal y todo lo que esté por fuera de la ley es lo que acaba el medio ambiente, y ahí es donde curiosamente la izquierda no toca nada, ¿no? Contra los trabajadores, contra las empresas, contra el que paga los impuestos, cumple la cantidad más estúpida de regulaciones ambientales, porque es que uno puede hacer buenas regulaciones ambientales que sean funcionales, pero es que aquí usted ha vivido la vaina, ¿no? Acá es la extorsión 1, la extorsión 2, el plan ambiental 1, el plan ambiental 2, que ni siquiera los terminan usando para nada, solamente para fregar al empresario del desarrollo. Entonces, si nos hacemos la guerra contra la criminalidad en muchos otros frentes para recuperar el orden público, pero también contra los ilegales que hacen las cosas mal, y más bien premiamos y fortalecemos a los legales, al sector productivo, mineroenergético y de petróleos, yo creo que el país tiene un gran futuro. Y toda esta plata, que es lo que más me ilusiona, es
cambiar la educación, cambiar la movilidad social. Esto tiene que tener una agenda de infraestructura fuertísima. Este país tiene que, y sí puede tener un boom, porque y termino con esto, que pena extenderme. Colombia no ha sido una historia de éxito nunca. Colombia siempre ha estado entre guerras, entre problemas, entre un empuje de desarrollo económico, y si nosotros aprovechamos esa cantidad de recursos mineros que tenemos en nuestro país en materias primas, puede ser esa bonita etapa ojalá de nuestra historia que muchos otros países tienen, en donde ¡pum!, nos volvimos la nación más rica de Latinoamérica. Yo creo que sí podemos serla. Tenemos 2 mares, tenemos todos los recursos, un país gigantesco, y Colombia tiene que poder ser una historia de éxito, y la historia de éxito es de la mano de los hidrocarburos y el petróleo, de la empresa privada, de hacer esto que sea un paraíso para crear empresa y no para que se nos aburra nuestro talento y acabemos con las cosas como viene haciendo en este gobierno. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos. Sin duda alguna, nosotros también creemos que Colombia puede y debe ser el mejor país del mundo. Y en eso la industria petrolera y energética son unos aliados, no somos la oposición, no es contra de la industria de los hidrocarburos, sino con la industria de los hidrocarburos que podemos alcanzarlo. Así que aquí estamos en este podcast de UTIPEC, trayendo estos temas de gran relevancia, aportándole a nuestros afiliados donde quiera que están, a sus familias, a sus allegados, estos elementos, estos argumentos para que como ciudadanos responsables actuemos de manera correcta, elijamos de manera correcta y contribuyamos para que nuestro país pueda ser lo que debe ser. Muchísimas gracias. UTIPEC,